Mi nombre es Alfonso Casanova, soy el Sales Specialist de Alpha People. Y el objetivo de esta presentación en particular es, les voy a mostrar un poco sobre algunas de las posibilidades que tiene el producto Microsoft Dynamics 365 para la gestión del cliente, ¿ya? Esta sesión les voy a primero presentar quiénes somos, de qué empresa provengo, les voy a dar una pequeña base respecto a qué es Customer Services o algunos de los módulos también del CRM, y luego vamos a ver una demostración en vivo del producto. Ya tengo preparado un par de instancias, las cuales les quiero mostrar qué capacidades o qué características tenemos sobre el producto, ¿ya? Entonces, en este momento lo único que me gustaría es que confirmaran si pueden ver la presentación, ¿ya? Yo en este momento la voy a ampliar y voy a comenzar comentándoles quién soy, o de qué empresa vengo en particular. Sí. Bueno, como les comentaba, soy parte del equipo de Alpha People. Ya, Alpha People es una de las... A ver, denme un segundo que no puedo avanzar en la presentación. Ahí está. Vamos a volver. Ya. Alpha People es una de las más grandes implementadoras del producto Microsoft Dynamics 365 a nivel mundial. Ya, es una empresa de origen danés, ya que se encuentra en 16 países alrededor del mundo. Ya, por tanto, tenemos mucho conocimiento no solamente de implementaciones de aquí en Latinoamérica, del cual yo, Alfonso Casanova, soy representante, sino también tenemos implementaciones muy grandes en Brasil, muy grandes en Dinamarca, muy grandes en otros lugares, ¿ya? Bueno, no incluye una lámina presentación mía, como les dije, Alfonso Casanova, soy el specialist, llevo ya 7 años, creo, un poco más, eh, realizando no tan solo preventa del producto, sino que también implementaciones de este mismo. Desde la versión 4.0 en adelante ya conozco el producto, por tanto, conozco ciertas mañas, conozco ciertas cosas, así que desde ya esta sesión aprovechen si es que tienen preguntas o alguna otras cosas que quieren resolver, cuenten conmigo. ¿Ya? Como les comentaba, y muy rápidamente, soy parte de Alpha People. Alpha People se encuentra en 16 países alrededor del mundo. Es muy grande también en algunos países de Europa. Vi que había gente que estaba desde España. Entonces, tenemos la experiencia, tenemos consultores, somos aproximadamente, aquí en Chile solamente somos aproximadamente 100 personas, en total 500 personas, que en este caso tienen la capacidad de hablar distintos idiomas. Y lo más importante es que somos un partner que tiene las máximas certificaciones en términos de implementación del producto. Para que ustedes entiendan, el producto tiene una categorización vía normal, Silver, Gold. Nosotros tenemos la categorización completa para el producto de Dynamics 365, siendo muy fuerte en AX y en CRM. ¿Ya? Entonces, muy rápidamente, comentarles cuál es la estrategia de Microsoft, qué ha ido haciendo Microsoft en todo este tiempo respecto a este producto. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado en este caso sobre CRMs en particular, también han escuchado sobre ERPs en particular, siendo las mayores competencias en ERP, no sé, un SAP o algún ERP de Oracle, el CRM Salesforce. Microsoft fue la primera empresa o uno de los pioneros en disponer de estos mundos en una sola suite en la nube. ¿Ya? Por tanto, ya fue el resto de empresas los que se tuvieron que adecuar a esta nueva estrategia de negocios, en la cual tú tienes la capacidad de tener todos los módulos y productos sin tener que cubrir lo que antiguamente uno tenía que realizar respecto a servidores, alimentar los servidores, potenciarlos, etcétera. Ya quitando esa carga y obviamente ofreciendo todo esto como servicio. Y es ahí donde nació este producto que llamó la atención ahora, que es Microsoft Dynamics 365. Microsoft le gusta llamar el infinito, o sea, la experiencia infinita que tiene el producto, en la cual para esta sesión vamos a enfocarnos solamente en uno de los módulos que corresponde a Customer Services. Sin embargo, me gustaría de todas maneras que ustedes se fueran con la idea de en qué consiste cada uno de estos módulos. Primero, si ustedes se dan cuenta, lo que está en el centro es el cliente. A su derecha, el primer módulo que destaca es ventas, que sencillamente tiene el tratamiento de las oportunidades, comercialización de productos. Customer Services, en este caso, que es el que vamos a ver hoy día, está enfocado mucho en la experiencia del cliente al momento de que ellos pueden presentar algún reclamo o pueden presentar alguna solicitud de atención, solicitar o inclusive enviar alguna felicitación. No solamente de los canales tradicionales, cuando la gente está presencial en algún canal, o está haciendo, no sé, levantando desde algún portal web, sino que también ya incluye las redes sociales,
incluye integraciones con plataformas telefónicas, facilita la utilización de distintos, por ejemplo, tótems de atención, etcétera. Da la capacidad de que el propio cliente sea quien tome ciertas acciones y pueda ejecutar o encontrar la información. ¿Ya? Sin más comentarles que Microsoft está potenciando mucho los temas de los chatbots, está potenciando mucho el tema de disponer ya la información directamente al cliente. Así que la integración ya con eso es algo que es prácticamente ya se da sin conocer nuestra audiencia o la gente que está viendo ahora. Ya no se requiere tanto código, sino que es más configuración. Es decir, está facilitando a todos los negocios las capacidades de entregar información o recibir información de los clientes, obviamente buscando la felicidad del cliente. ¿Ya? Uno de los módulos que es complementario a Customer Services es Field Services, ya que es la atención en terreno. Es decir, si, por ejemplo, alguna de las empresas acá presta algún servicio en que tiene que ir a atender al cliente, tú puedes perfectamente crear este ticket de atención y que alguna gente que tú tengas en terreno sepa lo que tenga que hacer y a dónde tiene que ir. ¿Ya? Y obviamente todo inició desde un caso, inició desde una solicitud de servicio. Por lo tanto, tú tienes el control de cuándo mandas a esta persona, dónde la mandas, mantienes a las personas informadas, cuáles son las actividades que tienes que hacer, e inclusive utilizando solamente su teléfono, puedes recibir en este caso una notificación de, ¿sabes qué? Hizo bien su trabajo o no. ¿Ya? Marketing busca en este caso la segmentación, la generación de campañas, el tratamiento y obviamente la generación de interés. ¿Ya? Project Service Automation busca la gestión de un proyecto. También es ideal, en este caso está muy relacionado a los temas de ventas. Cuando en este caso yo trabajo en una empresa que es consultora, cuando tenemos que realizar ventas de proyectos y tenemos que hacer la estimación y luego su seguimiento a través de la carta Gantt, Project Service Automation está pensado para eso. Está pensado para medir tu atención, tener las actividades, gestionarlas, etc. Todos los procesos que yo les señalé en ese momento son los que están dentro de Dynamics 365, dentro de los procesos de CRM. ¿Ya? Los otros procesos que se encuentran en el costado, Financial Operations, que está pensado obviamente para el típico CRM retail, la gestión de inventario, costos, cuentas, etc. Talent está pensado para la gestión del talento. ¿Ya? Es decir, todas las empresas tienen, en este caso, que contratar a distintas personas. Utilizando la integración con LinkedIn, ustedes pueden en este caso gestionar mejor cuáles son sus prospectos y obviamente seguir todo el proceso de recursos humanos ya sincronizado con su ERP. Y retail es obviamente el post de atención. ¿Ya? Como les dije, es un mundo completo, es un mundo que tiene distintos elementos que ya ayudan a la organización no tan solo a la gestión propia que pueden tener en sus distintas compañías, de distintos productos, servicios que ofrezcan, sino que también muy pensado en el relacionamiento del cliente desde el lado del CRM. Entonces, obviamente todo este mundo y todo esto está apalancado con las otras herramientas de Microsoft, que sin entrar en mucho detalle, la idea con la que me gustaría que se quedaran es que si ustedes ya son familiares con alguno de los productos Microsoft, generalmente con el Office o el Office 365, esto funciona muy bien integrado a ellos. ¿Ya? Por lo tanto, muchas de las acciones que ustedes ya realizan, como enviar una presentación, generar algún documento en particular junto a Word, junto a PowerPoint o generar algún archivo en Excel, ya se encuentran bien integradas en cada uno de estos procesos para apoyar a la organización en facilitar algunos de los temas que tienen. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué es lo que quiero que entiendan en este caso o cuáles son los principales procesos de Customer Services? ¿Ya? Customer Services está pensado, como les señalé, para la atención al cliente. Es decir, te da la capacidad de tener distintos canales de atención en los cuales tú le permites al cliente o autoatenderse o recibir obviamente información para que tú puedas gestionar a través de tus procesos internos. Estos procesos internos tú los gestionas a través del CRM, del módulo de atención de servicio, ¿ya? El cual ese módulo te permite ya, en este caso, hacer gestión de SLAs, revisar cuándo se va a cumplir o no se va a cumplir el SLA, que lo vamos a ver en la demostración, revisar, tener una base de conocimiento, darle la capacidad a las personas que puedan gestionar o revisar sus propios casos, tener colas de atención, etc. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan en esta lámina, está señalado el tema de que ya los portales no es algo que tú debas integrar, te los puedes crear en Customer Services. La atención al cliente, obviamente, con roles, con niveles de atención, con niveles de escalamiento. Todos sabemos que la primera capa está pensada, obviamente, para resolver la mayoría de los reclamos, ¿ya? Pero puedes tener escalamientos para capas que sean más internas, tener colas de atención
en la cual pueden tener llegar por distintos reclamos, gestionarlos, etcétera. Ya, obviamente todo eso te genera los flujos de trabajo, pueden ser procesados con tus propios procesos internos. Una de las ventajas del producto de Microsoft en particular es que es de muy alta configuración de procesos. Por tanto, suele ser muy adaptable a los procesos que ustedes ya tengan definidos. Es más, es muy utilizada también para procesos de ITCM, si que ustedes ya tienen definidos o ya se encuentran certificados por alguno de estas entes certificadores en particular. Integración con CodeCenter. Sabemos ya que las siguientes versiones vienen con una interfaz unificada. Microsoft proporciona distintos conectores para que tú puedas comunicarte ya con las plataformas más conocidas, puede ser un Genesis, no sé, una Avaya, etcétera, con los cuales puedes recibir la atención y ya empezar un proceso desde ahí. Y obviamente todo esto te permite generar una gestión del conocimiento o obtener ciertos datos para que tú vayas entregando respuestas más fáciles. ¿Ya? Sin más, como les señalaba, está pensado para la omnicanalidad. Ya existen distintos elementos que tiene Microsoft. Existen distintos elementos que también tienen otras compañías que te apoyan a cumplir con esta omnicanalidad. Sin más, en esta lámina ustedes pueden ver de que, no sé, las llamadas telefónicas, el email, tú puedes gestionar que las casillas de las personas que están dentro o trabajando con CRM se encuentren dentro y tú puedas trabajar directamente creando casos en CRM. O puedes utilizar Outlook, ¿ya? Recibes un correo y lo transformas en un caso, ¿ya? Asimismo, los chats. Microsoft tiene importantes partners que ya tienen ciertas soluciones ya resueltas, como es el caso de Cafex. Ya, es otro partner que se dedica a hacer un Live Assist sobre Microsoft 365 y tú puedes disponer un chat desde tu página web, tomar la conversación que tuviste con el agente y obviamente almacenarlo como un caso dentro de CRM, siguiendo los canales y los procesos que tú ya definiste. ¿Ya? Lo mismo que lo social, las redes sociales también es sumamente importante. Microsoft también proporciona el producto que es Microsoft Social Engagement, que lo vamos a ver dentro de esta presentación, el cual tú puedes tomar algún post, algún comentario, algún detalle de tu página web y transformarlo en un caso para ser atendido por tus canales originales. Y asimismo el resto de las cosas, el portal web que se lo señalé, entregar un portal de comunidades para que tengan un propio foro, hacer seguimiento de videos por los mismos canales sociales, etcétera. Dar la posibilidad que todos los canales por los que te pueda contactar un cliente puedan ser atendidos, obviamente, con la misma seriedad, con los mismos procesos que tú definiste para la atención de tu caso. ¿Ya? Y es ahí donde en la parte de abajo, en la capa de abajo, Microsoft entrega el aporte respecto al manejo de incidentes, tu propia gestión del conocimiento, tener tus propios procesos de negocio, ¿ya? Y obviamente también entregar encuestas. ¿Ya? La voz del cliente es algo sumamente importante, por tanto, también proporciona la capacidad que tú te puedas generar esas encuestas de atención, ver qué fue lo que sucedió, qué cosas pueden mejorar y obviamente ser siempre el tope de línea en el momento de la atención con tu propio cliente. Lo que busca, obviamente, lo que les señalaba, y esto es una lámina bastante rápida, es que todo lo que nosotros estemos potenciando, toda la información que ellos quieran ver, es para generar la vista 360 del cliente. ¿Ya? Microsoft en particular, y desde el enfoque o desde la creación de este producto, siempre ha buscado potenciar que tus ejecutivos, independientes del canal de atención que por el que estés conversando con esta persona, tú sepas qué pasó con él. ¿Cuál fue si recibió un problema, por ejemplo? Si tú tienes un caso abierto, el enviar a un vendedor o tener alguna persona que vaya a generar alguna venta le va a costar un poco más. Entonces, lo importante es empoderar a las personas, conocer en qué estado se encuentra cada uno de sus clientes y así tomar las distintas acciones que tengan que tomar. Es muy frecuente el tema de que mandan de un equipo completo, tú mandas a una persona de ventas, la persona de ventas no está comunicado con la persona de servicios y lo primero que le recalca es, oye, ¿sabes qué? Sí quiero seguir trabajando contigo, pero preocúpate de solucionar este problema. Y el averiguar qué pasó con el problema generalmente significa ir al equipo o al área o al sistema que tiene registrado el problema. No, este producto busca esa vista 360 del cliente, potenciar, entregar más información de tal manera que todos sus agentes no solamente se vean empoderados a nivel de servicio, sino que sean ustedes, se empiecen a transformar en la empresa que ustedes quieren ser, la empresa como quieren que sus clientes los perciban. Así que eso pues.
En resumen, lo que busca en este caso el módulo de servicio al cliente, antes de entrar a la demostración, es obviamente tener distintos canales en este caso, de conversación con tu cliente. Disponer en este caso la capacidad de, si ellos quieren ingresar distintos casos, sea a través de un portal, sea a través de un chat, los tengas. Y que eso siga, o inclusive darte la capacidad de tener un portal de autoatención, ¿ya? De tal manera que la gente, al momento que tenga que entregar alguna información, él sepa de dónde provino esta información, qué puede hacer con ella, cuál es el proceso que debe seguir en caso de que una información venga de algún canal en particular, ¿ya? Y obviamente todo esto vaya construyendo una base de conocimiento para que cuando se vayan entregando estas respuestas frecuentes, no tengas que ahorres tiempo en los agentes de primera capa y el mismo cliente sea quien vaya obteniendo la información en el momento que la necesita. Y así obviamente ir generando los primeros pasos de la inteligencia en el servicio, ¿ya? De tal manera que no sea necesario tener en este caso, invertir tanto tiempo en problemas que pueden ser resueltos solamente con buscar bien, o en este caso, o resolver ya temas que ya sean muy repetitivos utilizando capacidades de chatbot, ir creciendo en este caso en tu servicio para que tu cliente te vea, que estás preocupado en él, que obviamente quiere ser la empresa con la que él debe seguir trabajando, ¿ya? Eso pues, en este momento voy a comenzar una demostración. Ya, en la siguiente, yo no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta en este momento mientras yo voy preparando los temas de la demostración. Pero lo que vamos a ver a continuación es les quiero mostrar un portal que en este caso nosotros tenemos preparado como parte de una de nuestras soluciones, del catálogo de soluciones que tenemos como Alpha People para ingresar casos. Luego vamos a ver el ingreso del canal desde las redes sociales. Y les voy a mostrar un poco el detalle de qué consiste el módulo de servicio al cliente y los casos, ¿ya? Para que vean cómo trabaja un SLA, etc. ¿Ya? Denme un segundo, por mientras pueden hacerme preguntas, mientras yo voy, les muestro el portal y les despliego en pantalla el portal. No sé si hay preguntas. Valentina, no estoy viendo en este momento el chat. Alfonso, no hay preguntas. Listo. Entonces, denme un segundo y les comparto inmediato. Una de las cosas interesantes, como les señalaba, de todo este módulo en particular, es que la capacidad de que esto se encuentre todo en la nube, ¿ya? Por tanto, un segundo. Ya. Por favor, sería ideal que me confirmaran que si pueden ver lo que estoy viendo yo en este momento, que es uno de los portales que tenemos creado como parte de la solución. Por mi parte, yo, Alfonso, te comento que se ve perfecto. Listo. Eso te lo agradezco como para... Miren, como les comentaba, el producto en particular da la capacidad de gestionar portales, de entregar portales. Uno de los temas que es muy conocido en este caso, al momento de gestionar los distintos casos de los distintos clientes, es que uno tenga un portal ya, o tenga en este caso que conectarte a algún portal. Microsoft solucionó este tema. Incorporó una de las soluciones que se encontraba en el mercado, una de las soluciones que es bastante antigua respecto a la generación de portales, dándote la capacidad de crear una nueva página web completa, entregarte un portal completo de autoatención al cliente que se encuentre integrado ya con CRM, de tal manera que no tengas que generar esta conexión o invertir mucho tiempo en código, más bien configuras ciertos detalles dentro de la página. ¿Ya? Entonces, nosotros uno de los puntos que nos estamos enfocando ahora como Alpha People es la creación de atención ciudadana aquí en Chile. ¿Ya? Entonces, este es un portal de demostración, no tiene las funcionalidades completas, pero como se dan cuenta, tengo la capacidad obviamente de tener un logo, personalizar la parte de atrás, y ya
y para personalizar ciertas imágenes, etcétera, tener la capacidad de tener distintos artículos de base de conocimiento con algunos filtros de búsqueda, bueno, algunos filtros, la posibilidad de dar algún foro y obviamente trabajar ya con los distintos niveles de atención, en el cual yo puedo examinar la base de conocimiento, puedo generar un caso o puedo inclusive darle a las personas la capacidad de conectarse con nosotros. Uno de los temas comunes es obviamente la creación de un caso. ¿Ya? Por tanto, desde este mismo portal, basta con que les des esa capacidad al cliente y tú configures el formulario de la información que a ti te interesa. ¿Ya? En esta demostración en particular, se está exigiendo que la persona esté registrada. ¿Ya? Por tanto, voy a utilizar mi típico registro de administrador, que un detalle importante, toda la demostración que yo voy a hacer de ahora en más, está obviamente con todos los perfiles de administrador. Entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿existe un nivel de perfilamiento? ¿Pueden distintas personas tener distintos roles? La respuesta es sí. Ya, el mismo ciudadano o el mismo cliente tiene, en este caso, un rol con el que debe interactuar con la página. Entonces, no necesariamente van a ver todas las funcionalidades. Yo acá, precisamente para que ustedes conozcan que existe esta capacidad, estoy accediendo con el acceso a administrador. ¿Ya? Por lo tanto, van a haber muchos iconos y muchas funcionalidades que quiero que se queden una idea, o si tienen alguna duda respecto a algo, me la pueden preguntar sin ningún problema. Ya, habiendo dicho eso, si ustedes se fijan, me autentiqué con el acceso administrador, puedo ver en este caso de que puedo generar distintas consultas, ver en el estado en el que se generan distintas consultas, y en caso, y para esta demostración, tengo hasta la capacidad de crear un caso nuevo. ¿Ya? Entonces, esta página, así como ustedes la ven, es solamente personalización. Esto es lo que te ofrece nativo el producto. Cuando me refiero a nativo, es que no he invertido nada en código, solamente en configuración, ya que son las capacidades que te entrega el producto. Si tuviera que cambiar alguna imagen o algo, inclusive se puede integrar con la típica visualización que pueden tener sus distintas compañías. ¿Ya? Entonces, así viene, funciona con Bootstrap para la gente que es más técnica, y te da la capacidad de utilizar distintas hojas de estilo para personalizarlo de la manera que tú lo quieras ver. Entonces, habiendo explicado eso, si yo quisiera generar un nuevo caso, ya vamos a colocar un ejemplo comunidad 365, ¿ya? Puedo en este caso coloco un título y automáticamente, bueno, esta demostración tiene preparado como para mostrarme algunos temas sugeridos. Es decir, ya tiene cierta inteligencia. Tú puedes configurar que dependiendo del título, de la información que tengas, te vaya arrojando artículos de la base de conocimiento. En este ejemplo en particular, puse uno por defecto, que es en la página principal, ya para que ustedes vieran de que sí te muestra algo automático sin tener que hacer ninguna búsqueda. Si esto no me entrega la solución, puedo continuar obviamente con el registro del caso. Para nuestro ejemplo, obviamente dice ciudadano, tengo algún ejemplo de quiera colocar alguna consulta, ya me pregunta en este caso si es que quiero entrar en más detalle, puedo generar ahí una consulta y aquí tengo una descripción. Entonces, ejemplo para la comunidad 365. ¿Ya? Ya con esto también me da la capacidad de subir archivos y con hacer clic en enviar, tú ya le diste la opción, en este caso, si yo fuera su cliente, ya con esto ya estoy haciendo el registro en mi propio CRM para poder trabajar con él. ¿Ya? Es decir, no necesito nada de código, tengo el formulario dispuesto y Microsoft ya me entregó la capacidad inclusive de poder disponer de este formulario y que ya siga el canal común. Como ustedes se dieron cuenta, apareció rápidamente el caso, se creó, ¿ya? Y acá puedo ver obviamente el estado del caso, en el que está el ejemplo, está el tipo de caso, el origen, quién fue la persona que hizo el registro, en el estado en el que se encuentra, y le doy a la persona la capacidad de ver en qué estado se encuentra. Ahora, cambiando de imagen, supongamos que yo ahora soy el funcionario, o soy la persona que es parte de su empresa que se dedica a la atención al cliente. Si yo voy a mi CRM, ¿ya? Puedo en este caso, en este ejemplo en particular, tengo todos los módulos configurados, pero en las distintas solicitudes, los distintos casos con los que ustedes están trabajando, van a poder ver que en todos los casos activos se creó el caso. ¿Ya? Entonces, al abrir este caso en particular, va a tener la información que el cliente registró. ¿Ya? Por tanto, van a poder identificar que el caso, en este caso, era el ejemplo comunidad 365, cuál es el número, quién fue quien lo creó, e inmediatamente ya empieza a trabajar con los detalles de la vista 360. ¿Ya? Entonces, ustedes se fijan que con el acceso de administrador me identificó quién era el administrador, puedo ver el teléfono, el móvil,
Si tiene algunos otros casos recientes abiertos, de tal manera de ya sé de qué manera me tengo que enfrentar a este caso en particular. Puede ser una persona que esté muy enojada, obviamente ingresando algún otro reclamo. Por tanto, al tener esta visualización, ya sé que tengo que tomar ciertas acciones, tengo que comenzar a generar una interacción mayor con el cliente, precisamente porque busca esta vista 360 informarte sobre en qué estado se encuentra tu cliente en particular. ¿Ya? Asimismo, lo minimicé, pero cuenta con un proceso, ¿ya? De tal manera que lo vamos a ver también, o sea, para que se queden con la idea. Este es un proceso que Microsoft tiene configurado por defecto, es un proceso bastante simple que te dice que tienes que identificar qué hacer con el caso, luego hacer una búsqueda para ver si es que entrega la respuesta, etc. Luego, en este caso, ver cuáles son los detalles de la respuesta que vas a entregar al cliente. Lo importante es que esto te permite configurar tu propio proceso de tal manera que en cada etapa tú guíes a la persona que está trabajando sobre el CRM sobre qué tiene que hacer. ¿Ya? Es decir, en la etapa primero tenía que identificar, en este ejemplo en particular, quién era el ciudadano, identificar si es que el caso está creado, identificar si es que fue un ingreso en la fecha que correspondía o no, ¿ya? Y asimismo, a medida que se va llenando la información, permite a la persona ir diciéndole o guiándolo sobre cuál es la mejor solución o cuáles son las cosas que debe hacer esta persona para llegar a la resolución de una manera más rápida, ¿ya? Entonces, como les dije, esta era una de las partes que nosotros, es uno de nuestros productos que nosotros estamos configurando. Lo que quería mostrarle acá es que uno de los canales válidos, como el portal web, es algo que ya está resuelto por Microsoft. Es algo que ya está trabajado y te permite la configuración directamente del producto con la integración para que inicie uno de sus procesos. ¿Ya? Voy a cambiar a otra visualización para que ustedes se queden con la idea de cómo funcionan también las redes sociales. No sé si en este momento pueden ver las redes sociales. Ahora sí. Listo. Dentro de los canales válidos que les señalé, otro de los canales que Microsoft ya tiene resueltos son las redes sociales. Ya, este es uno de los productos que dispone al momento de adquirir el CRM o de suscribirse al CRM, te entrega la capacidad de trabajar con un producto que se llama Microsoft Social Engagement. Es un producto que está pensado para realizar el análisis de sentimiento de las redes sociales. ¿Ya? Este análisis de sentimiento, a ver, veo que en el chat me hicieron una pregunta. Dice que, hola, ¿el portal web viene incluido dentro del módulo de services? La respuesta es sí. ¿Ya? Al momento de suscribirte dentro de la licencia de Microsoft Dynamics, te permite la configuración y la creación de portales. ¿Ya? Es decir, tú la configuración inclusive que acabas de ver fue en una instancia de demostración. ¿Ya? Tanto lo que te estoy mostrando en términos de portales como lo que te estoy mostrando ahora en Customer Services, en el licenciamiento del proceso que estamos conversando ahora, viene incluido. ¿Ya? No tengo muchos detalles de licenciamiento en esta presentación, pero encantado, lo podemos revisar, podemos ir directamente a la página de Microsoft y lo podemos resolver al final de la presentación. Ajá. No sé si tienen alguna otra pregunta antes de continuar con la presentación de Customer Services. Ya, supondremos que no. Como les dije, cuando quieran interrumpirme, no hay ningún problema. Bueno, uno de los procesos que trae, como les dije, son las redes sociales. ¿Ya? Y como les dije, está pensado para el análisis de sentimiento de redes sociales. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden definir ciertos temas en los cuales a ustedes les interesa hacer algún seguimiento en particular. Por ejemplo, yo tengo definido algunos temas que son bastante básicos, como por ejemplo problemas, chiles, reclamos, solamente para dejarlos a modo de demostración. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, a pesar de estos pocos comentarios, distintas frases, he encontrado un par de temas ya en los cuales puedo ver cómo se ha comportado en ciertos periodos en particular. Puedo hacer análisis de conversaciones, ver cuáles son los distintos comentarios, cuál es el sentimiento que está entregando, en este caso, esta búsqueda de frases, e interactuar con él. Entonces, si ustedes se fijan, acá la opinión de los comentarios que yo estoy buscando en redes sociales, principalmente en Twitter, es muy negativo. Es decir, al parecer hubo algún problema o hay algún reclamo en particular que está haciendo que las personas se lo manifiesten a través de las redes sociales.
¿Ya? Entonces, utilizando este módulo puedo ir a ver los distintos mensajes. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, acá tengo un mensaje, por ejemplo, neutro. Estos son mensajes que ustedes pueden ir directamente a Twitter, buscarlos, los van a encontrar. ¿Ya? Acá tengo otra persona que se llama Andrés Rodríguez, ¿ya? Que es un tema, es un reclamo, bueno, más que un reclamo, tiene que ver con una opinión de fútbol. ¿Ya? Acá hay un ejemplo, por ejemplo, que es una de las empresas chilenas, como para contextualizar a las personas que pueden venir de distintas partes del mundo. Fue hace muy poco un tema del Cyber Monday aquí en Chile, ya, en lo cual obviamente hubieron muchas ventas que se hicieron por redes, en este caso por las distintas páginas de los distintos proveedores. Entonces, aquí podemos tomar el ejemplo de esta persona, de Lucía, que dice que Mercado Chile en este caso tuvo algún problema. ¿Ya? Supongamos que este es el reclamo que quiero atender. Si ustedes se dan cuenta, inmediatamente este mismo registro me da la opción de generar un vínculo con Dynamics 365. ¿Ya? Entonces yo al hacer clic acá, me pregunta qué es lo que quiero hacer. Me pregunta si es que esto lo quiero crear en algún caso de atención o un cliente potencial. ¿Ya? Entonces si yo selecciono un caso, puedo inclusive añadir alguna nota, ¿ya? Y luego obviamente al hacer clic en crear, ya hice la primera acción para que esto pasara hacia el canal válido, ¿ya? El producto me da dos opciones para generar casos, ¿ya? Una es que ingreses en este caso como solicitud, en este caso de atención, y que luego eso sea atendido como un caso, o que se genera automáticamente el caso, ¿ya? Existen muchos temas que lo conocemos por experiencia, que los community managers intentan obviamente que todas las personas sean bien atendidas. Entonces pueden haber muchos temas que no necesariamente tienen que transformarse en algún caso que siga algún proceso en particular. Entonces, vamos a ver ese ejemplo. Acá lo que tenemos hecho es, primero vamos a ver qué actividad social fue la que subió esta persona. Y luego de eso vamos a decidir si es que lo vamos a tener como un caso o no. Entonces, al hacer clic, genero un caso, puedo automáticamente ver que me sale el registro diciendo que aún no se ha creado el registro, que solamente se generó la actividad social. Entonces, yo al abrir el registro, esto va a ir directamente a nuestra instancia de Dynamics, ¿ya? Y vamos a poder ver, obviamente, dentro de las actividades, que son el detalle de todas las interacciones que yo he tenido con el cliente, esta actividad social en particular. Para ello, obviamente, me fui a mi instancia de Dynamics, estoy abriendo las actividades y me va a aparecer un filtro con todas las comunicaciones que yo tuve con este cliente. O sea, en general con todos nuestros clientes, que puede ser un caso, que puede ser, perdón, una llamada telefónica, un correo electrónico, una cita que hayan ido a ver, o las actividades sociales que estoy esperando que se carguen en este momento. Veamos si en estado de instancia. Un segundo, vamos a refrescar para mostrar las actividades sociales. Registro. Entonces, la configuración, como les señalaba, también les da la capacidad de que esto se hubiese transformado directamente en un caso. Una de las ventajas del producto en particular es que ya muchas de estas decisiones pueden ser automatizadas. Con esa misma regla de generación automática de casos, tú pudieses crear que independiente que fuera una actividad social o no, tú puedas generar obviamente casos cuando provengan de algún otro canal, cuando vengan de, no lo sé, en este caso, por ejemplo, desde alguna cita, o uno de los temas muy comunes que nos piden es respecto a las minutas, es decir, que cuando tú generas una minuta que se genera alguna acción, cosas así, al generarlo ya como actividades te permite la generación y la transformación, o la creación de uno de estos casos en particular. Un segundito que la instancia se me deslogueó. Por temas de seguridad, Microsoft, tú puedes tener obviamente una configuración que te vaya comprobando si es que en este caso, el tiempo que tú tienes autenticado dentro de la solución. ¿Ya? Entonces, el producto, bueno, ahora se me deslogueó porque no tengo la configuración de mantenerlo durante más tiempo. Pero solamente tiene que ver con un tema de seguridad. ¿Ya? Voy a volver en este caso a lo que estaba mostrando anteriormente, que eran las actividades para generar, en este caso, valga la redundancia,
el caso social. Entonces, acá están las actividades y yo tengo el filtro de todas las actividades con las que estoy trabajando. Y acá están, por ejemplo, las actividades sociales, donde están las actividades sociales con errores, actividades procesadas, Facebook, Twitter, que una de las preguntas más comunes es qué hago con las comunicaciones que están en este caso con Facebook. Puedes conectar tu propia página web de Facebook y hacer el análisis de sentimiento de los comentarios que están en Facebook. Pero siguiendo con la demostración, ustedes se fijan que acá está lo que yo acabo de crear, ¿ya? Entonces puedo verlo. Ya directamente lo ingresé, es decir, ya es algo que yo le puedo prestar atención o que siga el canal. Y ustedes se fijan que tiene el mismo comentario, la información que ustedes vieron, que es Mercado Libre, me identifica y me crea este nuevo cliente de redes sociales, es decir, no está el nombre de la persona, sino que es su nick, el cual es aquí donde empiezan los primeros trabajos de conocer a tu cliente. Porque después tú puedes tenerlo, hacer una asociación, ver si es que lo tienes como cliente, si no lo tienes como cliente, ver qué haces con él, ¿ya? Pero, si tú te fijas, está todo el detalle de la información con la que esta persona hizo su reclamo en las redes sociales. Entonces, voy a asumir que sí, voy a asumir que es un caso válido. Acá ustedes, como se dan cuenta, me da la opción de transformarlo en un caso, ¿ya? Tomando los detalles, obviamente, que tiene ese mismo comentario, me pregunta si este cliente existe, si no me equivoco, se llama Lucy, si no me equivoco, se llamaba Lucía Sangüesa, y al momento de hacer clic en convertir, ya me va a dar la opción de tomar esta actividad social, identificarla como es uno de los primeros canales y toda la información que ella me provee, tomarla dentro de un canal válido. Entonces, fíjense, está el tema del caso que en Mercado Chile esperé, me identifica que provino desde alguna actividad, le genera un caso y aquí ustedes ya pueden comenzar a trabajar siguiendo el proceso de atención al cliente. ¿Ya? Entonces, explicando un poco más detalle, esta es la vista que te proporciona Microsoft para trabajar con distintos registros, con información del cliente. Entonces, como les señalaba, les entrega un proceso, que es el que pueden ver en la pantalla marcado en verde, que te identifica cuál es la etapa activa, cuáles son las siguientes etapas y qué información puedes hacer con ella, ¿ya? Te da la capacidad de obviamente minimizar el proceso y ver más información. Lo primero que vemos a la izquierda son los detalles del caso. Está el título del caso, le genera un ID único para que él pueda hacer seguimiento del caso. Le da la opción de poder categorizar este caso a través de distintas reclamos, consultas, servicios, etc. Le da la opción de, obviamente, volver a definir el origen, que en este caso fue página web, ¿ya? Da la opción, obviamente, de definir un derecho. ¿Qué es un derecho? Muchas de las empresas que entregan servicio también generan contratos de servicio, ¿ya? En los cuales se definen, por ejemplo, una cantidad de horas, definen una cantidad de atenciones. Eso es un derecho, es el nivel de servicio con el que tú llegas a algún acuerdo con el cliente para ver cómo vas a atender esto. En este caso en particular, mi cliente no tiene ningún derecho, así que va a seguir en este caso, y cuando me refiero a ningún derecho, no tiene ningún contrato de servicio conmigo. Por tanto, va a seguir la opción por defecto de la generación de un caso. Si es que está relacionado con un producto, si es que tiene, bueno, descripción, agregar más información a la descripción, etc. Yo al guardar esta información, ya, automáticamente existen una serie de funcionalidades que se los voy a explicar en detalle, pero la que primera llama la atención está relacionado con el SLA, ¿ya? Obviamente, a modo de demostración, configuré un SLA un poquito exagerado. ¿A qué me refiero con esto? Al momento de generar este caso, le puse que al minuto, si yo no le entregaba una respuesta en un minuto a un cliente, automáticamente el caso esté cercano a la no conformidad. Y como ustedes se dan cuenta, el estar cercano a la no conformidad significa de que el caso está en amarillo. Tiene un cronómetro que es bastante exigente, de tal manera que siempre va a estar mostrando hacia atrás qué información, o sea, en este caso el tiempo que me queda disponible, y todas las acciones que se van generando van quedando registradas como KPI, ¿ya? De tal manera que ustedes después puedan tomar las distintas acciones que hizo esta persona para solucionar este caso, y obviamente después tomar acciones para ver si es que le falta capacitación, ver si es que hay que mejorar algo en el proceso, etc. Pero te va dejando registro de todas estas interacciones con tu cliente, ¿ya? A modo de demostración,
Ya yo tengo obviamente puesto que si ya envié una primera respuesta, solamente a modo de demostración, el SLA ya cambie. Ya, es decir, estoy suponiendo que cumplí con el SLA. Y ustedes, como se pueden dar cuenta, automáticamente apareció otro SLA. ¿Ya? Voy a actualizar la página solamente para que vean en detalle que el primer SLA va a quedar como listo, completo. Y luego tienes que cumplir con algún otro SLA o con alguna otra respuesta final. Así está pensado Microsoft, así pensó el SLA, es decir, tienes una primera interacción, un primer canal de comunicación, una primera respuesta que debes entregar al cliente, luego tienes que entregar una respuesta final, ¿ya? Entonces, todos esos KPIs, como ustedes se dan cuenta, la información quedó como correcta, la primera respuesta fue enviada, cuándo fue, si es que hubo el error, si es que hubo alguna advertencia, que fue donde les dije que el cronómetro se puso en amarillo, y a qué hora yo lo completé. Con esto tú ya tienes la primera visualización de un KPI. Y luego tengo una SLA corriendo para cuándo lo tengo que resolver. ¿Ya? Es decir, la cantidad de cronómetros, el SLA y las configuraciones dependen de ustedes. Ya sabemos, Microsoft sabe que existen distintas opciones o distintos modelos de atención. Por lo tanto, acá los tiempos que yo puse fueron bastante exagerados. Si ustedes se dan cuenta, la respuesta final está en 1 hora, pero pueden ser configurados como lo hace la atención o el servicio público, que tiene, no sé, 15 días, 20 días. Los tiempos que estamos viendo ahora son en horario hábil. Por lo tanto, si tienen en este caso, y en este ejemplo en particular, se encuentra dentro del horario laboral, pero si no estuviera dentro del horario laboral, me indica, por ejemplo, que me quedan 16 horas, precisamente porque está fuera del horario laboral, ¿ya? Este SLA también tiene la capacidad de, dependiendo de los distintos estados que tú vayas manejando dentro del caso, tener la opción de ir pausando el SLA. Ustedes se dan cuenta que dentro de este ejemplo, este caso está en curso, pero si yo hubiese puesto esperando detalles, el SLA se hubiese pausado. Y tú dentro del esperando detalles puedes configurar para que dejar algún comentario, dejar alguna nota diciendo, estoy esperando que el cliente me envíe cierta información. Porque no muchos de los problemas o muchos de los tiempos que a veces la gente tiene que cumplir a través de los SLA no se logran cumplir porque el cliente se demoró en enviar algún detalle que era necesario para continuar con la operación. ¿Ya? Eh, Eso respecto al SLA. ¿Qué otra información o qué otras capacidades también tiene el módulo de casos? Obviamente, en la parte de aquí arriba nosotros podemos ver que existe una especie de, Microsoft antiguamente lo llamaba Ribbon, que es una barra de acciones, ¿ya? En la cual me da la opción de tomar acciones directamente en el caso. Una de ellas, por ejemplo, generar un caso secundario, ¿ya? Que, por ejemplo, puede suceder que en sus organizaciones el cliente vino con un problema A, pero ese problema A también significó un problema B, que tengan la opción de generar este caso secundario y que no puedan resolver el caso principal, el problema A, si no se ha resuelto el problema B. Hacer seguimiento de eso, dar en este caso mayor capacidad de que si tú no resuelves ambos casos, el tema no está resuelto, etc. Ya lo puedes hacer directamente desde de esta barra de acciones. Agregar a la cola, como les señalaba, una de las opciones que tiene el módulo es respecto a qué pasa cuando tú tienes un pool de agentes de servicio. ¿Ya? Este pool de agentes de servicio suele ser medio, de acuerdo a mi experiencia como consultor, hay distintas formas de abordar cómo resolver todos los casos. La más común o la más solicitada es, por ejemplo, el primero que entra es el primero que sale, ¿ya? O asignar al que tiene menos trabajo. Sin embargo, el producto ya viene configurado con la opción de que sean los mismos agentes quienes tomen sus casos, que ellos decidan qué hacer con los casos, precisamente porque las otras opciones suelen ser a veces un poco engañadoras en términos de que hay mucha gente que prefiere pasar mucho tiempo con el CLA y resolver los temas a último momento para obviamente que no le ingrese más información, ¿ya? Obviamente aquí ya entra un tema más de consultoría, podemos dedicar una charla completa, conversar sobre las mejores prácticas al momento de implementar esto, pero con la idea que quiero que se creen es que tienen la opción de crear una cola de atención y trabajar con ella. Creo que me hicieron una pregunta. Dice, otra pregunta, si mi negocio le interesa relacionar con uno o unos productos específicos, ¿lo podría gestionar? La respuesta es sí. Tú puedes, en este caso, sabemos que hay muchas empresas de servicios que tienen, o te voy a dar un ejemplo de implementaciones que nosotros hemos hecho en el mundo del retail, que es, por ejemplo, perdón, no es retail, es de atención, por ejemplo, venta de leches.
nos presentaron una vez un caso que fue bastante entretenido, que ocurre que en todas estas empresas que se dedican a la producción de alimentos, de alimentos, hay una tanda que sale mala, por darte algún ejemplo. ¿Ya? Entonces, al momento de recibir este reclamo por este producto, como tú pudiste ver, puedes hacer relación al producto, ¿ya? En esta parte que te estoy mostrando ahí, y a medida que vas obteniendo la solución que nosotros le dimos, es que a medida que iban aumentando la tendencia de recepción por producto, era que inclusive se generara una notificación diciendo, oye, o un panel, o mostraron un panel, oye, los reclamos por este producto en particular están aumentando. Por tanto, al parecer hay un problema. Y resulta que, claro, el ejemplo daba justo con que había un pallet, que en este caso estaba vencido, entonces eso era había que ver cómo hacer el retorno de todos estos productos. Y ahí es donde se integraba ya con el RP, y había una serie de órdenes de compra y una serie de cosas que había que gestionar. Entonces, para tu pregunta, sí. Si a tu negocio le interesa trabajar con distintos productos, lo puedes hacer. Acá el ejemplo está solamente con un producto en particular para que tú lo enfoques a un producto. Pero las personalizaciones de la solución de Dynamics te permiten poder registrar más de un producto. Inclusive te permiten también tener la capacidad de crear estas alertas de tendencia. Para cuando ocurra esto, le llegue la notificación a una persona que tú esperes que le llegue y generar alguna acción ya directa, como yo pido de email masivo, utilizando las capacidades de marketing. No lo sé. Las ideas y por qué nos gusta mucho Microsoft es que nos da la posibilidad de cumplir o generar estas ideas bien propias de cada negocio. Espero haber resuelto tu pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Sí? ¿No? Listo. ¿Qué otras capacidades tiene el módulo caso? Retomando lo que estábamos viendo en la presentación. Dentro de la misma configuración del panel, ustedes se dan cuenta que inclusive ya viene configurado con opciones para publicar esto en la web. Ya de tal manera que si yo guardo esto como un caso ya resuelto y entrego obviamente la solución, al hacer clic en publicar en la web lo podría dejar disponible en el portal que les mostré al inicio o parte del inicio de esta demostración. ¿Ya? Resolución, información de la resolución que respecto a la respuesta que estoy dando. ¿Ya? Relaciones de casos, ya les hablé en este caso de la posibilidad de generar un caso secundario, pero también el producto ya viene configurado con la opción de casos similares. Es decir, me da la opción de que si yo veo algún problema que sea como tendencia y está categorizado, por ejemplo, un asunto, pregunta, ya buscar todos los casos que se encuentran relacionados con ello y obviamente ver qué actividades se generaron con esos casos y replicarlas. Ya, de tal manera que, siguiendo el mismo ejemplo que les di de los productos lácteos, si veo que ya se envió un correo, poder tomar un ejemplo, ese mismo correo, y enviarlo también en este caso en particular. ¿Ya? Combinar casos. Ya, yo personalmente soy una persona que cuando tengo alguna pregunta en particular suelo agobiar en este caso mucho por distintos canales. O sea, como ustedes se dieron cuenta, en las redes sociales, coloco el reclamo por redes sociales, llamo por teléfono, envío el correo. El producto está preparado para eso. Está preparado para que las personas que son como insistentes en los ingresos de los reclamos puedan combinarlo en un solo caso y entregar un puro canal de atención. Porque puede significar que lo están atendiendo por 3 canales distintos que pueden entregarte respuestas distintas dependiendo de su proceso. O obviamente que siga un puro proceso en particular. Un segundo, porque creo que me hicieron otra pregunta. Dice, es exactamente el ejemplo de la que necesitaba, pero entienda que es una personalización. Sí, o sea, el producto viene configurado para un producto, ¿ya? Pero el agregar en este caso múltiples productos es personalización, no es desarrollo, ¿ya? Entonces, y que eso es sumamente importante, y que me lo salté dentro de esta presentación, siempre hablo de configuración o personalización cuando es solamente modificar con los esfuerzos que Microsoft me proporciona, es decir, arrastrar y soltar un campo, generar una nueva vista, configurar un proceso, que son capacidades que me entrega el producto. Para mí son configuraciones y personalizaciones. Ya desarrollo es meter código. Si ustedes se fijan en este momento, todo lo que me han preguntado, todo lo que he mostrado, cero código. Lo cual, en términos de administración, y de hecho está puesto en el manual de administrador del producto, no es necesario ser informático para ser el dueño del producto. Necesita ser una persona que esté interesada, que conozca el proceso para hacer esto.
ya porque el agregar un nuevo campo, personalizar el proceso que les mostré arriba, está pensado muy Microsoft, muy arrastrar y soltar, muy siguiente, aceptar, que era cuando uno instalaba el Office antiguamente. Así está pensado hacer la configuración de esto. ¿Qué diferencia hay entre un caso secundario y un caso combinado? El caso secundario es cuando tú tienes un padre e hijo. Por ejemplo, suponte que en el mismo ejemplo de los lácteos. ¿Sabes qué? Me salió una leche mala. Listo, es que sabes que en esa corrida de leche estaba mala. Pero además me salió un yogur malo. Entonces es como que, puede que haya un problema con el lácteo con el que se está preparando. Entonces, ok, déjame ver en un caso secundario el yogur, soluciona ese problema. Y una vez que solucione eso, también me va a permitir solucionar el problema originario. Es decir, el problema quizás haya sido por la leche. Es decir, no permití que se cerrara el caso principal sin haber resuelto alguno de los otros problemas que puede haber generado ese caso principal. ¿Ya? Y el caso combinado era el ejemplo que te decía yo. Otro ejemplo, el mismo ejemplo de las leches. Yo coloco un reclamo por redes sociales, Twitter. Me enfermé del estómago por la leche A. Llamo por teléfono. Me enfermé del estómago por la leche A. Ahí van 2 casos. Mando un correo. Me enfermé del estómago por la leche A. 3 casos. Lo que me permite hacer esto es tomar estos 3 casos y combinarlos en uno. Ya, para que siga, obviamente, en estricto rigor, es el mismo caso. Es una persona reclamando porque se enfermó. La diferencia es que los canales de ingreso son distintos. Entonces, puedes tomar estos 3 casos y combinarlos en uno para que siga solamente un proceso. Ajá. Esa es la diferencia. No hay problema. ¿Se pueden registrar casos de personas que no son clientes? Claro que sí. Dentro de la categorización, ¿ya? Acá indistinto, existe un registro que te permite identificar las personas que son clientes o no. En este ejemplo en particular, como ustedes se dieron cuenta, yo tomé un ejemplo de una red social al azar, es decir, esa persona que está ahí no es cliente mío, solamente quedó como dentro de uno de los registros que yo tomé esta persona dentro de las redes sociales, y ahí obviamente empecé a trabajar con un caso en particular, ¿ya? Lo importante acá es que se realice una categorización de los distintos clientes con los que tú estás trabajando, porque obviamente tienes la categorización base, es cliente, no es cliente. Luego tienes una categorización de qué tipo de cliente es, porque puedes tener un cliente premium, puedes tener un cliente base para que sigan procesos distintos. Así, ¿ya? Entonces, lo pudieron ver acá. Esa persona está al azar, ustedes pueden ir directamente a las redes sociales a buscar ese Twitter y darse cuenta que en una demostración que es random, esa persona no era cliente mío, pero en el sistema me quedó registrado que yo lo tomé desde las redes sociales. Eso, para ir terminando, porque obviamente ya estamos cercanos a la hora, son algunas de las características que tiene el producto en particular. Obviamente les señalaba que tienen la opción de los casos combinados, ver los detalles, los últimos detalles, pero lo importante y lo que quería que se fueran también o que se llevaran como parte del conocimiento es la opción de los artículos de la base de conocimiento. ¿Ya? Una de las cosas que es muy común es que uno tiene que ir generando distintas temáticas, información para entregar respuestas comunes. El sistema ya viene preparado con todo un sistema o un modelo en este caso, de atención de artículos de la base de conocimiento, en la cual funciona con la típica opción en la que las personas entregan alguna recomendación o se genera una respuesta específica y luego pasa por el proceso de validación, publicación y obviamente revisión. De tal manera que si ustedes tienen a sus usuarios generando respuestas comunes, por ejemplo, el problema de los lácteos, las personas se están enfermando, ya estamos haciendo esto, generan la respuesta, viene un editor, la revisa, y luego obviamente la puede en este caso validar para que sea una respuesta válida. Y así tomarlo dentro de los casos, ya, incluirla como respuesta y dar finalización del caso. Acá yo tengo un ejemplo de uno de los artículos de la base de conocimiento que están por defecto, ya, en el cual lo tengo categorizado como un problema de servicio, que hay un problema de servicio, existe un script, me da la opción de publicar esta información en el portal web o no, y como ustedes ya se dan cuenta, aquí tengo las opciones de poder aprobar, rechazar, anular la publicación para tomarlo como una respuesta válida o no.
Una vez terminado eso, puedo obviamente volver al caso que estábamos viendo anteriormente, ¿ya? Y subir este mismo artículo con la categorización que tenía ahí para resolver el caso, para resolverlo como completo, es decir, el problema fue resuelto, colocar cuál fue la resolución, es decir, a qué se llegó, ver si es que tenía algún tiempo facturable, ¿ya? Si no, lo pueden dejar ahí como resuelto, etc. Todo esto ya obviamente me permitió, si bien no seguí en el proceso, si bien no mostré alguna de las funcionalidades, ustedes se dan cuenta que ya voy, todas las acciones que los distintos canales donde yo estoy obteniendo la información ya se encuentran integrados desde el mundo de Microsoft. Ya puedo en este caso ir completando casos automáticamente utilizando artículos de base de conocimiento, dejar registros, combinar casos, dejar todo esto en la ficha, en este caso todas las publicaciones de la ficha en una vista 360, obviamente alimentando, valga la redundancia, la misma vista 360 del cliente con el que estaba trabajando. Así empodero a mis distintos agentes. Como ustedes se pueden dar cuenta, tengo creado de la persona, de dónde vino la información, y aquí está en este caso que el caso está resuelto. Tengo otra pregunta, me dice, para la industria de automatización y maquinarias, ¿hay disponible un acelerador que permita saber en la industria, por ejemplo, ANATA? O sea, si lo que quieres saber es si es que existen soluciones que están dedicadas a esta distinta industria por parte de Microsoft, sí, existen partners que se dedican a hacer configuración de esta. Uno de los ejemplos que diste tú ahí está, que dijiste es ANATA. Está Tecnosoft, que son en este caso son soluciones que están dedicadas, que están hechas por otros partners. Para maquinarias no recuerdo bien el nombre, pero existe un partner que permite instalar su solución sobre el sistema, que te permite hacer la configuración inclusive tú que trabajas en maquinaria, de que si tienes que hacer un cambio de la pala retroexcavadora, por darte algún ejemplo, ese sea un elemento que está dentro de tu lista de productos, hacer esa configuración para generar la cotización y entregar al cliente. ¿Ya? Medía hasta el tamaño de las llantas, ¿cómo se llama? Lo que debe soportar la llanta en términos de carga, etcétera. Es decir, existen distintas soluciones. Lamentablemente no las recuerdo por nombre, y es ahí donde yo les recomiendo que vayan al marketplace de Microsoft, al App Source de Microsoft, coloquen la industria de la que están buscando y van a salir distintos partners que ya hicieron ciertas soluciones que se pueden instalar sobre este mismo aplicativo. ¿Ya? La más común, al menos de CRM, es Tecnosoft, ANATA, y esta otra que no recuerdo el nombre. ¿Ya? Si eso no basta, una de las ventajas también de ser partner o de conocer el producto, ser consultor, es que te da la capacidad de hacer configuraciones. Por tanto, hay que ver si es que la necesidad es muy compleja, porque el producto te da la capacidad de desarrollar y te da la capacidad de personalizar. ¿Ya? Y es ahí ver si es que esas capacidades bastan para solucionar tu problema o requiere algún otro desarrollo. Espero haber respondido tu pregunta. Puedo enviar la respuesta a mi caso a varias personas a la vez dentro de la misma entidad. Por ejemplo, a la persona que me envía el caso, a su compañero con copia de su responsable. La respuesta es sí. Lo que puedes hacer en este caso es generar un correo electrónico. ¿Ya? Obviamente, acá estoy asumiendo que, y te voy a mostrar, supongamos que este es el caso, porque la funcionalidad es la misma. Acá dentro de las actividades, ya si tú te fijas, está todo el detalle de lo que te señalé. Ya tengo la opción de generar un correo electrónico. ¿Ya? Entonces, inclusive desde el mismo artículo de la base de conocimiento tengo la opción de hacer clic y enviar ¿cómo se llama? Este correo electrónico, enviarlo como una parte ¿cómo se llama? De solicitudes, ¿ya? Es decir, puedes seleccionar el artículo y al momento de eso te lo añade un correo electrónico, y en el correo electrónico te pregunta a quién le quieres enviar esta respuesta. Y funciona igual que lo que conoces tú, donde tienes el de con el para, que es lo mismo que te entrega cualquier otro correo electrónico. Lo único que te pide es que las personas a las que les quieres enviar el correo existan en CRM. ¿Ya? Pero el resto, tú decides qué información es la que quieres añadir. Desde inclusive el artículo, que era lo que te señalaba acá, que era, por ejemplo, la respuesta, o inclusive que es una nueva funcionalidad que es la de insertar firma, ¿ya? Que puedes colocar la firma de tu compañía dentro del cuerpo de mensajes.
Eh, Eso pues, gracias Carlos, te enviaré el correo a lo que termine la presentación. No sé si tienen alguna otra pregunta, no sé si desean haber algo más. Por mi parte, creo haberles compartido muy rápidamente parte de esta solución. Como ustedes se dieron cuenta, hablamos de portales, hablamos de redes sociales, les mostré algunos temas de los casos, hablamos también de algunos temas de algunos de industria, así que si tienen alguna pregunta, genial, me quedo aquí unos minutitos. Si no, eh, encantado de haber participado en este webinar y eso, pues. Desde ya mi información va a estar disponible dentro de la misma presentación, se las vamos a hacer llegar o se pueden comunicar directamente con la gente de Comunidad 365. Nuevamente les agradezco la opción de participar como consultor de parte de Alpha People. Y nada, van a tener mi comunicación o si tienen alguna duda, no se preocupen que los puedo apoyar en algo. Muchas gracias por participar.